Calma. Por el Espíritu Emmanuel. Medium Francisco Cándido Xavier. Calma. Agitaciones en la Tierra. Tiempo de transición. Dificultades de entendimiento. Impactos del progreso. Conflictos de generaciones. Estos son los motivos presentados por muchos amigos para que les dirijamos algunas páginas sobre serenidad y seguridad, ya que la vida no nos permite parar, ni en el plano físico, ni en el más allá. Realmente, la evolución no se interrumpe. Sufriendo o aprendiendo, creando o recreando, mejorando y renovando, errando y reajustando, toda criatura proseguirá siempre, en demanda de los objetivos supremos de la sabiduría divina. Pero, de cualquier modo, y sea cual fuere el punto del universo en que se le yergue su morada, el espíritu necesita de paz en sí mismo, a fin de construir su propio camino para otros caminos de elevación. De esos razonamientos nació este libro que entregamos al lector amigo, deseándole armonía y confianza en Dios, en la edificación de la felicidad que aspiramos a conquistar. Calma es el título que nos define este sencillo volumen. Que semejante bendición pueda fortalecernos a todos, en medio de los obstáculos y embates, dificultades y pruebas con las que, por ventura, seamos enfrentados en nuestra marcha hacia el mañana siempre mejor, con el apoyo de Jesús, el Maestro y Señor, son nuestros votos. Emmanuel Uberaga, 17 de noviembre de 1978. En las obligaciones de la vida. Recuerda, Dios nos creó para la ejecución de determinadas obligaciones, en las que nos haremos felices. No digas que la Tierra es un mundo exclusivamente de pruebas. En cualquier grado de la evolución, puedes instalarte en el lugar propicio a la creación de tus propias alegrías. Es necesario reconocer que te encuentras en la condición cierta, y con las criaturas más adecuadas para la tarea a cumplir. Sepa que nadie consigue realizar algo sin el apoyo de algunos, compitiéndonos a todos a adquirir paciencia y tolerancia de uno para con los otros. Aprendamos a vivir sin reclamaciones y sin quejas. La mayoría de los obstáculos y problemas que enfrentamos en el cumplimiento de nuestros deberes, parten de nosotros y no de los demás. Adaptarnos a las exigencias del trabajo a realizar, sin perder altura en el ideal superior que abrazamos, es la norma de triunfo en nuestras obligaciones. Recordémonos de que todos aquellos que saben disculpar las dificultades y fallas ajenas están creando factores en base a su propio éxito. Quien se consagra a servir, sirve para vivir, honrando la vida en cualquier posición, pasando por la tierra. Siempre es útil que no olvides de que te encuentras en aprendizaje educativo en la tierra. Marchando en las trillas de la evolución, no es el tiempo que pasa por ti, sino, a la inversa, es la criatura que pasa por el tiempo. Conserva la esperanza entre tus pertrechos de viaje. Camina trabajando y haciendo el bien que pudieres. Acepta a los compañeros del camino, como se muestran, sin exigirles la perfección de la cual todos nos vemos aún muy distantes. Soporta las fallas del prójimo con paciencia, reconociendo que nosotros, los espíritus aún vinculados a la tierra, no nos hallamos exentos de imperfecciones. Levanta a los caídos y ampara a los que tropiezan. No te lamentes. Habitúate a enfrentar dificultades y problemas, con el ánimo firme, asimilándoles la enseñanza de la que se hagan portadores. No te detengas en el pasado, aunque el pasado deba ser una lección inolvidable en el archivo de la experiencia. Disculpa, sin condiciones, cualquier ofensa, sea cual sea, para que consigas avanzar. Camina afuera, libre del mal. Auxilia a los demás, cuanto estuviera a tu alcance, y repite semejante beneficio, tantas veces como te fuere solicitado. No te sirvan de estorbo al trabajo evolutivo las calamidades y pruebas en la que te veas, ya que te reconoces pasando por la tierra, camino de la vida mayor. Alaba, agradece, bendice y sirve siempre. Y no nos olvidemos de que nuestras realizaciones constituyen nuestro propio equipaje, donde estuviéremos, y no olvidemos que de las parcelas de todo aquello que donamos o hacemos en la tierra, tendremos la justa ecuación en la vida espiritual. Habla en paz. Es justo recordar, la voz humana está cargada de vibraciones. Esfuérzate por evitar los gritos intempestivos e inoportunos. Una exclamación estruendosa equivale a una pedrada metal. Si alguien te dirige la palabra en tono muy alto, hazle el obsequio de responder en tono más bajo. Los nervios de los demás son iguales a los tuyos, pierden el equilibrio con facilidad. Discusiones sin provecho es desperdicio de fuerzas. No te digas sufriendo agotamiento y fatiga para poder lanzar frases tempestuosas y ofensivas. Aquellos que se encuentran realmente cansados procuran reposo y silencio. Si te sientes a la proximidad de la irritación, estás enfermo y el enfermo exige remedio. Barullo verbal solo complica. Piensa en eso, tu voz es tu retrato sonoro. En las crisis, estarás tal vez delante de algún problema que te parece positivamente insoluble. No creas que la fuga te pueda auxiliar. Piensa en las reservas de fuerzas que yacen dentro de ti y acepta las dificultades como se presenten.
No abandones tu posibilidad de trabajar y continuar fiel a tus propios deberes. Asume las responsabilidades que te correspondan. Evita comentar los aspectos negativos de la prueba que atravieses. Ora, pero ora con sinceridad, pidiendo la protección de Dios a favor de todas las personas envueltas en el asunto que te preocupa, sean ellas quienes sean. Si existen ofensores en el campo de las inquietudes en las que, por ventura, te veas, perdona y olvida cualquier tipo de agresión de las que hayas sido objeto. Esfuérzate por establecer la tranquilidad en tus áreas de acción, sin considerar sacrificios personales que serán siempre pequeños, por mayores que te parezcan, en hipótesis de ser realmente el precio de la paz de que necesitas. Si ninguna iniciativa de tu parte es capaz de resolver el problema enfocado. Nunca recurras a la violencia, sino continúa trabajando y entrégate a Dios. Serenidad y paciencia. En el sentido de perseverar la propia paz, es indispensable nos dispongamos a mantener juiciosa atención sobre nosotros mismos. El conflicto de resultados incalculables puede surgir de la explosión de sentimientos descontrolados. Entre tanto, no se obtiene la paz sin esfuerzo. Quien crea en el imaginario valor de la liberación despropositada, en la finalidad de garantizar el propio equilibrio, observe a la fuerza eléctrica desorientada o el tránsito sin disciplina. Nadie posee una serenidad que no construyó. De ahí, el impositivo de la vigilancia en nosotros mismos. No se trata de prevención contra nadie y sí de autogobierno. Para semejante realización nos será justo enfilar ciertas obligaciones primordiales que se nos muestran como bases de la conciencia tranquila. Comprendamos que somos colocados, uno al frente de los otros, a fin de perfeccionarnos. Abracemos las iniciativas de la concordia sin esperar que determinadas personas vengan a promoverlas. Por los errores ajenos que claramente nos preocupen, examinémoslos nuestros con la sincera resolución de corregirlos. No nos aborrezcamos con el trabajo que la vida nos confía, una vez que, a través de él, es que alcanzaremos la justa promoción en la escala de valores de la vida. Nunca nos olvidemos de que la eficiencia no se armoniza con la prisa, pero no se dejará ver sin apoyo en la diligencia. Conviene recordar que nuestros oídos pueden ser transformados en extinguidores del mal, todas las veces en que el mal nos procure. Aceptemos la realidad de que el prójimo no tiene nuestra formación y sepamos respetar a cada criatura en la posición en la que se encuentre. En suma, la serenidad no es una adquisición espiritual que se haga por toque mágico y sí, a través del trabajo, muchas veces, duro y áspero de la paciencia en acción, seguridad íntima. Ante los impactos emocionales de lo cotidiano, estimarías construir la seguridad íntima, a fin de que la seguridad se te haga constantemente una ciudadela defensiva y puedas, indiscutiblemente, construir semejante refugio. Inicia la edificación de tu propia paz, observando que todos necesitamos pensar por nosotros mismos, aun sabiendo que somos influenciables por las ideas ajenas. Aceptándonos en la condición de parcelas de la inmensa familia humana, verificaremos que nuestras dificultades no son mayores que las de los demás. Integrando la comunidad terrestre, susceptible de adoptar numerosos engaños en razón del aprendizaje en que nos encontramos, somos impelidos a entender que no estamos exentos de cometer determinados errores y que eso es comprensible, a la manera de la señal roja, en el tránsito común, convidándonos a parar, de modo de poder seguir adelante, en un espacio inmune de riesgos. Alertados por el impositivo de atender al camino que nos sea propio, aprenderemos que el camino de los seres más queridos, puede ser muy diferente del nuestro. Admitiendo a cada criatura como transeúnte o viajero en el carro de la propia existencia, sabremos velar por nuestras directrices, sin interferir en la conducción del prójimo. Compartiendo la realidad de todos, nos será fácil reconocer que, los contratiempos que nos ocurran, tal vez igualmente acontezcan en la marcha de los seres que amamos, compitiéndonos auxiliarlos tanto como deseamos ser auxiliados en la solución de nuestros problemas. La convicción de que todos nos hallamos en el camino, buscando realizaciones más o menos idénticas entre sí, bajo riesgos análogos, nos podrá cualquier impresión de privilegio, delante de los compañeros de la humanidad, con los cuales precisamos estar en paz, en la garantía de nuestra propia seguridad. Reflexiona en eso y concluirás que ese o aquel viajero en el mundo tiene necesidad de proteger su vehículo, de manera a no suscitar desastres que amenacen a los demás y a sí mismo. La serenidad habitará con nosotros, en la tierra, cuando comprendamos ahí que toda criatura hermana tiene su propio cuerpo, con sus sueños, compromisos, realizaciones e iniciativas a que se asocie, lo que nos apartará de los juicios precipitados y de las condenaciones indebidas, para que estemos en plena vivencia de la regla de oro, cuya práctica es el corazón de la felicidad.
a fin de que estemos en la felicidad del corazón. Prevenciones negativas. Mantengamos la idea clara y positiva del bien para que la prevención negativa no nos perturbe. No mentalices sufrimientos susceptibles de surgir mañana, porque tal vez jamás acontezcan. O con barra enfermedad en casa o en ti mismo. La aflicción no sustituirá providencia o tratamiento que exigen serenidad para el debido éxito. O con barra pruebas de familiares y amigos. Lamentación no hará lo que la fortaleza de ánimo y el coraje podrán realizar en favor de ellos con tu palabra iluminada de confianza y comprensión. O con barra parientes difíciles. Quejas y reproches no tomarán el lugar de la bondad y de la aceptación con que se te hará posible auxiliarlos y mejorarles la vida. O con barra amigos que se alejan. La reprobación no traerá a ninguno de vuelta y, si realmente están ellos en tu estima, es justo reconocer que necesitan mucho más de bendición que de reprobación. O con barra accidentes reclamando socorro. El desespero no te será útil, pero el espíritu de iniciativa y de apoyo fraternal conseguirá el concurso providencial de tu presencia. O con barra rumor. Usa tu archivo de silencio. O con barra acusaciones contra alguien. Ha llegado un gran momento para el ejercicio de la caridad. En cualquier crisis de lo cotidiano, recordemos que la creación de Dios está iluminada por la eficiencia, pero sin ninguna señal de prisa. Paz en nosotros. La paz en nosotros no resulta de circunstancias externas y sí de nuestra tranquilidad de conciencia en el deber cumplido, y es preciso anotar que el deber cumplido es el fruto de la comprensión. Comprender significa, en esencia, disculpar a las personas que nos rodean, en las oposiciones que nos hagan, y olvidar las ocurrencias que se nos muestren adversas, a fin de que nos mantengamos fieles a la tarea que se nos indica. No te conturben la censura o la crítica de los demás en el desempeño de las obligaciones que la vida te señala, porque si aceptas tus propios compromisos en el bien general, esos compromisos hablan con respecto a ti mismo y no a los que te observan, no siempre con lógica y seguridad. En cualquier actividad edificante, conviene recordar que ideas y palabras, acciones y actitudes de los demás pertenecen a ellos y no a nosotros. En el criterio de la reciprocidad, es justo recordar que no nos es lícito violentar a esa o aquella persona con opiniones y medidas tendentes a sofocarles la personalidad. Las discusiones auxilian en muchos casos de asuntos oscuros o de compañeros mal informados, pero servir a los semejantes, donándoles lo mejor de nosotros, es el argumento decisivo para aclarar los agentes de solución a cualquier problema. Para colaborar en el interés del bien de todos, es imperioso olvidarnos en aquello que las inducciones al egoísmo nos impulsen a titubear, ante las obligaciones que la vida traza. Aunque todos los elementos exteriores se te revelen contrarios a la acción que desenvuelves, es perfectamente posible guardar la propia serenidad, desde que sepas entender a personas y situaciones, dejándolas donde se coloquen y siguiendo hacia el frente con el trabajo que te compete. La paz en nosotros, repitamos, nace de la comprensión en servicio, es mantenida por la tolerancia para con los errores ajenos, y hasta por la autoaceptación de nuestros propios errores, de modo que sepamos corregirlos sin tumulto y pérdida de tiempo. En suma, mientras no sepamos perdonar, no seremos libres para someternos a la práctica del bien según las leyes de Dios. Por el lado mejor, para que la paz te bendiga la vida, abre las puertas íntimas del entendimiento a fin de que la misericordia se te instale en el corazón. Nadie niega el mérito de la crítica constructiva, nacida de los manantiales de la justicia. Con todo, cuanto pudieres, deja que la comprensión nacida del amor te presida manifestaciones. Aunque estemos todos sometidos a los principios de causa y efecto, no olvidemos que Dios es amor, concediéndonos los recursos de los que carezcamos para la integración con las leyes universales que nos harán felices para siempre. Para que la misericordia te ilumine los sentimientos, considera a nuestros hermanos, en humanidad, por el lado mejor en que estimarían estar actuando. Ese compañero abandonó las tareas que le competían en la mies del bien, no obstante, probablemente, adoptó esa medida, no por espíritu de infidelidad a los compromisos asumidos, y sí por haberle faltado la necesaria resistencia. Otro que entró en la sombra de la delincuencia, no habrá fallado porque la crueldad le dominase el espíritu, sino por no haber conseguido aún señorear a la propia naturaleza, susceptible de caer en las tramas de la obsesión. Aquel otro que desertó de las obligaciones domésticas, no habrá huido a sus propios deberes por falta de amor a los familiares, y sí porque se le desmorecieron las fuerzas, en el trato con las responsabilidades de la vida. Aún otro despegó hacia eso aquel hábito infeliz, no porque así lo desease, sino temiendo resbalar en la criminalidad a la que se sentía impelido por la insistencia de largas tentaciones. Deja que la misericordia te auxilie en todas las ocurrencias, a fin de que puedas interpretar todo por el lado mejor de las personas y situaciones del camino,
De modo que el lado mejor de tus propios problemas sea también visto. Recordémonos de que Dios nos gobierna a cada uno por las fuerzas de la justicia, pero nos comprende y espera a todos con infinito amor, de nuestra parte, unos delante de los otros, sepamos igualmente comprender y esperar. Personas queridas. Claro que ya comprendes que la persona querida es un mundo aparte, muchas veces, con sentimientos y razonamientos muy diferentes de los tuyos. Entendamos las situaciones de cada individualidad, dentro del contexto de necesidades y pruebas de que se haga portadora y respetémosla en la problemática que presente. Incentivemos a los familiares queridos a hacer lo mejor de sí mismo, no obstante, sin desconsiderarles la vocación hacia las tareas más simples. Atendamos al imperativo del diálogo constructivo en que nuestras sugestiones de mejoría puedan ser plenamente enunciadas. Si nuestros derroteros más nobles no fueren atendidos, desde que estamos tratando con criaturas a quienes las leyes humanas ya confirieron los derechos de la mayoridad, sería violencia de nuestra parte encarcelarlas en nuestros puntos de vista. Planeamos la aventura conyugal para nuestros hijos, mientras estén en la tierra. Entretanto, en la hipótesis de haber nacido para uniones de rescate difícil, sería peligroso compelirlos a la fuga del camino a recorrer. Estimaríamos honorificar a descendientes amados con los títulos académicos del más alto porte. Sin embargo, muchos habrán venido hasta nosotros, cuando, en el plano físico, para los más rudos encargos, correspondiéndonos respetarlos. Si almas queridas yacen caídas en el error, cuando habrán venido al mundo con la promesa de superar inducciones a la caída, no las reprobemos o condenemos de modo alguno, y si sepamos dejarles el camino libre, tanto como sea posible, para que hagan de la vida que les es propia lo que mejor les parezca. No obligues a nadie a vivir conforme a tus patrones de comportamiento, toda vez que soportarías imposiciones ajenas en tu modo de ser. En suma, conserva la serenidad ante las escogencias del prójimo y vive tu propia vida, dejando a los demás la libertad de vivir la existencia que Dios les concedió, podando irritaciones. Si aún traes, por ventura, el hábito de encolerizarte, y si ya consigues reconocer los perjuicios, puedes claramente erradicarlo, atendiendo a tu propia renovación. Inicia las actividades diarias, pensando en Dios y agradeciendo tus posibilidades de hacer el bien. Medita, con raciocinio, ante el clima de conocimiento superior que ya posees, en la certeza de que te encuentras en la ocasión de expresar lo mejor de ti mismo. Piensa en los compañeros hasta ahora capaces de inducirte a la amargura, como hermanos nuestros, imperfectas tanto como las nuestras. Si algún detrazo de amargura se te fija en el corazón, relativo al comportamiento infeliz de alguien, a través de acciones que consideres lesivas a tus sentimientos, disculpa a ese alguien, procurando olvidar la falta que naturalmente cometió sin pensar. Pondera que si los otros yerran, también nosotros erramos, muchas veces, en la condición de espíritus, aún ligados a las múltiples fajas de la evolución terrestre. No te aceptes como infalible, a fin de que entiendas con indulgencia a aquellos que, acaso, te fallen a la confianza. Reflexiona en la intimidad del corazón que nadie consigue realizar algo sin el concurso de alguien, para que aproveches los valores maduros de los colaboradores que la divina providencia te confió, sin causar estragos a los valores aún verdes. Abstente de lamentar fracasos y dificultades que ya pasaron, y entrégate a la reconstrucción de tu propia paz, en bases de servicio y discernimiento. No nos olvidemos de que, en las más complicadas circunstancias, la vida nos demanda la práctica del bien y que, por ese mismo, cualquier ocasión, para cada uno de nosotros, es tiempo de comprender y bendecir, auxiliar y servir.